Actualidad, espectáculos, negocios, deportes, todo en TV Radio Miami, la nueva televisión. Agustín Rangugli, un periodista sin libreto. ¿Cómo le va? Muchísimas gracias. Un gusto de saludarlos. Estamos haciendo Portal Miami, programa que emitimos por TV Radio Miami, en asociación estratégica con Radio Miami Internacional y todas las emisoras que generosamente toman nuestra transmisión. A todas ellas, como de costumbre, muchísimas gracias. Quiero contarles que vamos a irnos de paseo. Salimos con un avión, ahora ya mismo, estamos arriba del avión ya, viajando hacia Buenos Aires, más precisamente a la ciudad de Campana. Una ciudad bonita, una ciudad digamos, del conurbano de Buenos Aires, saliendo de Buenos Aires, claro. Y ahí nos vamos a encontrar con alguien especialista en el asado de tira. Usted sabe lo que es el asado de tira. Usted que me está escuchando en Venezuela, usted que está en Caracas, usted que está en Honduras, en Perú, debe saber la historia de los argentinos y ese vínculo con el mate y con el asado. Y tenemos la gran oportunidad entonces de poder conversar con nuestro amigo, a quien le damos ya la bienvenida. ¿Cómo te va, Claudio? Buen día. Hola, buen día. ¿Cómo te va? Qué bueno saludarte. Igualmente para mí. Es cierto que hay una mimetización entre el asado y el mate, ¿no? Sí, es verdad. Y además hay una discusión con nuestros vecinos y hermanos de Uruguay ¿sí? para ver quién descubrió el mate. Si Uruguay o argentino, si el mate es argentino, si es uruguayo, si el asado es argentino, es uruguayo, si el dulce de leche es argentino o uruguayo. La verdad es que tanto el dulce de leche como el mate y el asado es argentino y uruguayo, porque es rioplatense. Es rioplatense, sí. Vamos, nos sacamos chispas, pero en realidad tenemos que reconocer que tanto uno como el otro tienen sus virtudes y tienen sus características, ¿no? Seguramente. ¿Cuál es la característica, por ejemplo, que diferencia el asado argentino del asado uruguayo? Bueno, en general el asado, el ritual es el mismo. O sea, cómo se hace, cómo se elabora, los elementos que intervienen son prácticamente los mismos. Ajá. La diferencia sustancial entre lo que es el asado uruguayo y el asado argentino es los componentes o partes que hacen a el asado en sí. Ambos tienen carnes, cortes de carnes. Los cortes de carne son semejantes. Lo que se diferencian son en las achuras. Ellos son de usar mucho el choto, que es una tripa de cordero rellena que la hacen sobre la parrilla. Nosotros ponemos otros embutidos, como el chorizo típico criollo, los chinchulines y mismo la morcilla, pero en general son prácticamente iguales. La morcilla hay un debate también con la morcilla, porque hay algunos que les gusta comerla directamente así como la compran preparada. Hay otros que prefieren asarla. ¿Cuál es la diferencia que vos notas en estas dos cosas? El gusto. Decisión. Realmente la morcilla, como viene ya concebida, comerla fría, como se dice, se usa más bien para una picada, para un entremés, ¿sí? Antes de comer el asado propiamente dicho. Hay gente que le gusta cocida, pero son gustos. Claro. Lo que tenemos que diferenciar de la morcilla es que, bueno, nosotros tenemos nuestra morcilla, que es la morcilla criolla, ¿no? Claro, que también se usa mucho aquí, la morcilla vasca. Pero tengamos en cuenta que en España hay más de 13 tipos de morcillas. Nosotros acá tenemos algo, nada más. En España son más adeptos a la morcilla que nosotros. Te voy a confiar algo que tú no sabes, pero yo vengo de una familia de carniceros. Ah, qué bueno. Mi padre, Agustín Ranguni como yo, tenía su muy popular carnicería y verdulería en la zona de Pompeya, en Buenos Aires. Y él me enseñó los primeros, digamos, a tomar armas con los cuchillos y el serrucho. Y también, porque no me acuerdo haber utilizado ¿cómo se llama la máquina esa que reemplaza al serrucho?
La corta la sierra sin fin, sí. La sierra. Claro. Bueno, y me enseñó muchas cosas, por supuesto, aprendí de él, era un carnicero muy apreciado en el barrio. Y me acuerdo que me hablaba él del escondido. ¿Tú sabes de qué es eso? El escondido es un corte de carne, Ajá. que se lo llama el escondido o el corte de carnicero, que es Ajá. el ojo de bife. Ajá. Es un corte particular de carne que está en el lomo, que es prácticamente el lomo, en donde se dice que lo llaman el escondido o el preferido de los carniceros porque es una carne muy, muy sabrosa y tierna. Sí. A eso se lo llama el escondido. Venían Es un a corte reservarlo escondido. y había peleas a veces, porque el escondido es de una dimensión chica, no es Sí. dentro Sí. de la vaca. Entonces, había que reservarlo con tiempo porque cuando la gente venía, Tito, quiero el escondido, y yo ya no tengo más. Pero me lo tienen que reservar para la semana que viene, porque si no, no hay. Bueno, ¿qué diferencia hay el asado cuando se le quita el matambre a la parte de arriba o cuando no se le quita? ¿Qué diferencia hay? Bueno, ahí la diferencia fundamentalmente está ahí en lo que es el viejo asado de campo de lo que es el asado propiamente dicho, el asado urbano. ¿Sí? Sin matambre. Claro, sí, claro. Cuando nosotros asamos por lo general en el campo, Ajá. antiguamente se asaba costillar con el matambre. Todo junto. Mirá, ok. Después acá se separó. Ajá. Entonces está el costillar por un lado, el matambre por el otro, y lo que es la falda y el vacío, todo desmembrado o separado en partes. ¿Sí? Bien. Después, dentro de lo que es el costillar, si nosotros tenemos costillar completo, hablamos de un asado de campo, que es el asado que se usa normalmente hecho a la estaca. Ajá. Si nosotros lo cortamos en tiras, tenemos un asado urbano, que es el asado que hacemos en una parrilla horizontal. Antiguamente los gauchos, o mismo hoy en día, los gauchos no hacen asado de tira, hacen costillar completo. Claro. ¿Qué se utiliza en la Argentina hoy? Estoy hace 10 años que no voy a Argentina, puede haber cambiado muchas cosas. ¿Cómo se utiliza el asado? ¿En la parrilla o cortado así en pedacitos a la sartén? Se le usa a la parrilla. A la parrilla. Se sigue agarra manteniendo la tradición. Sí. A la parrilla o directamente cuando se va a las viejas, a las estancias, a pasar un fin de semana o un día de campo, en los cascos de estancias, se comen costillar y se fraccionan en pedacitos. ¿Y qué se elige? ¿Las maderas para alimentar el fuego o el carbón? Bueno, ahí hay una discusión, que es interesante ya que lo mencionaste. ¿Sí? No, el asado propiamente dicho se tendría que hacer con leña. Con leña. ¿Por qué con leña? Porque lo que le da el sabor a la carne es el humeado. ¿Sí? Y para el humeado no hay mejor que una brasa de una leña, ¿sí? de una madera, que puede ser cerezo, puede ser manzano, puede ser palo santo. Toda madera relativamente dura, ¿sí? No muy dura, porque si no cuesta mucho encenderla. La madera dura lo que hace es mantener más la brasa, pero le quita sabor. Por ejemplo, el cedro o el roble. Pero le quita sabor a la carne. La carne ideal es el palo santo, el espinillo, el cerezo, el manzano. Por lo general, toda madera que no sea fibrosa. Mejor dicho, que no sea resinosa. Ajá. Para que no humee. Vos la podés hacer con brasa, con carbón. El carbón tiene un poder calorífico mucho más alto que la brasa, que la madera. Dura más la brasa de carbón que la brasa de madera. El tema está que el sabor es muy diferente. Claro, es diferente. Es diferente, pero bueno, pareciera ser que de repente es más general usar el carbón, ¿verdad? Sí, es más genérico. De hecho, lo que hace mucha gente es poner carbón y después tirar algunos chips de madera para saborizar un poco a la carne o humear un poco la carne.
¿Cómo está el precio de la carne en Argentina hoy? ¿Cómo? ¿Cómo está el precio de la carne en Argentina hoy? ¿Es prohibitivo Carísimo. para la gente? No, no. Vos pensás que antiguamente el asado, en los primeros tiempos, cuando vinieron los frigoríficos acá a la Argentina, estoy hablando de 1882, en Campana fue el primer frigorífico, se instaló en 1882, era un descarte de exportación, se tiraba, el costillar se tiraba. De un descarte de exportación, hoy pasó a ser un corte gourmet, porque es carísimo. Es carísimo. Es privativo para la gente. Sí, 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 sí. Vos pensás que en la época de los gobiernos justicialistas, los primeros gobiernos justicialistas, del 45 al 52, la mayoría de la clase media proletariada era muy habitué comer asados. Hoy en día no es fácil comer un asado, hacer un asado como corresponde. Vos podés poner una tira de asado y comerla, pero un asado con todas las letras, con achuras, no, es muy prohibitivo. Bien. Vos sabés que desde hace varios años se suspendió un año por un problema, pero durante 2 años salteado, se llevó a cabo aquí el primer campeonato de asado en los Estados Unidos. Mirá Se qué hizo aquí, interesante. en la ciudad de Doral, en nuestra zona de Miami. Una concurrencia de todo Estados Unidos, te digo. Y sí, 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 Fue una sí, sensación. seguro. Seguro, y además vos no te olvides que en Estados Unidos hay mucha presencia latina. Ujú, Entonces, el asado es típico de los latinos, ¿no? ujú, Por recién mencionabas, Venezuela son grandes consumidores de asado, México es muy consumidor de asado, Uruguay, Chile, ujú. Brasil son muy consumidores de asado. Bien. Y Perú, Sí, sí. toda América Latina. Sí, sí. Sé que tus conocimientos sobre la materia los has volcado escribiendo libros. Sí. ¿Cuántos libros llevas ya Yo sobre el estoy por el asado, no? tercer Claro. libro. Sí, sí, estoy por el tercer libro. El primer Ajá, libro, que lo tengo ajá. acá, lo quería Ah, mira mostrar, vos. Asado de Asado de tira. tía, sí. Este libro, cuya primera edición se agotó y saqué la segunda, para Ajá, diferenciarla una de otra, le cambié el color de la tapa, ajá. y para diferenciar una edición de la otra, a esta le agregué un poco sobre eh, otra marca que tiene la Argentina, que es el tango. Nosotros los argentinos, cuando estamos en el exterior, nos identifican por 3 cosas: El mate, asado, ajá. fútbol Ah, y tango. mira vos, me queda afuera el mate. Claro, el asado, típico, asado de tira. El fútbol, Maradona. El tango, Gardel. Sí, señor, sí, señor. Sí, señor. Pero Eh, mientras se va preparando el asado, los gauchos en su momento, y hoy día cualquier persona que tiene un fondito en su casa y hace su asadito, bueno, lo acompaña antes de cuando ya esté listo, donde ya aparece el vermú y luego el vinito, pero antes se acompaña con el mate, con un mate bien amargo. amargo, Amargo, amargo. amargo. Una buena mateada siempre está de más. Lo que pasa es que el mate es compañero. El mate para todo evento donde hay camaradería está el mate como puede estar el asado. Nosotros, vos sabés muy bien que el argentino nos caracterizamos por la rueda de mate o porque nos juntamos y comemos un asado enseguida. No existe otro tipo de comida. Si se juntan los amigos, es para el asado. Si se juntan los amigos o la juventud, es para tomar mate. Vamos a un picnic y tomamos unos mates. Ajá. No, no, es la bebida prácticamente puesta, porque une, Interesantísimo. vincula. Eh, con qué vino se acompaña mejor al asado? Cuando hablamos de vino, es como las El damas, las tinto. mujeres. Obviamente tiene que ser tinto. Dentro de lo Ajá, que es la variedad del tinto, hay gente que prefiere el Malbec, otros ajá. que prefieren el Pinot Noir y otros que prefieren el Cabernet Sauvignon. En Argentina, obviamente, el vino por excelencia es el Malbec. Argentina es el principal exportador de vino Malbec mundial. ¿Vos sabés la historia del vino Malbec?
Acá, El vino se Malbec, presentó el Malbec hace un par de años en Sociedad y algo aprendimos de eso, pero mejor es contarlo. bueno, el vino Malbec es una variedad de uva que viene de la zona de Borgoña, ¿sí? Ajá. En donde, Borgoña, por Francia. sí, Borgoña, Francia, por una peste, Ujú. los viñedos del varietal Malbec prácticamente desaparecieron. Hubo Ajá. un enólogo que allá por 1850 Ajá. vino a la Argentina trayendo plantines de esa uva Malbec. Y el expresidente Domingo Faustino Sarmiento, cuando comenzó a federalizar el país, le encomendó a este enólogo desarrollar la vitivinicultura en Argentina. Wow. Como este hombre tenía tantos cortes de uva Malbec, la puso y Ajá. empezó a proliferar. Y parece ser que se adaptó perfectamente a las características del clima de Mendoza, que hoy en día somos exportadores mundiales. ¿Qué tal? Así que es prácticamente como el torrontés, el vino Malbec tinto es característico de Argentina, es propio de la Argentina. Qué bueno que nombraste el torrontés. Es mi vino preferido. Sí, igual que el mío. Me recuerdo haber visitado el torrontés argentino allá en Mendoza, creo, sí, creo que Mendoza, por ahí, no sé si Mendoza, me está haciendo una laguna, de mi amigo Echar, Alberto Echar. Sí, sí. Eso Eh, San Rafael es eso. en San San Rafael, Rafael Mendoza, ¿verdad? es, Sí, yo estuve allí visitando a la familia echar. Chart, que en ese momento habían hecho una promoción del torrontés y la gente empezó a acceder a ese tipo de vino, un vino maravilloso. Sí, 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 muy noble, muy noble. Son Mm, los dos vinos argentinos, el Malbec y el Torrontés, bien de aquí. sí, sí. ¿Con qué se acompaña tradicionalmente el asado? ¿Vos te referís a bebida, No, 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 postre? no, a alimentos, por ejemplo, la ensalada. Bien, en primer lugar, cuando hablamos de asado, Sí. tenemos que pensar que sobre la parrilla podemos poner distintos cortes de carnes, Ajá, además de las achuras y claro, los embutidos. bien. Diferenciemos lo que es achura de lo que es embutido. La achura Empecemos por las achuras. las achuras pueden ser el chinchulín, Chinchulín, el riñón, a ajá, algunos les gusta el hígado, la sí, molleja. La molleja, molleja es una glándula que es muy apreciada, sí, ¿sí? Y después cuando hablamos de embutidos podemos hablar de lo que es el chorizo español o chorizo colorado o el chorizo criollo, que es una mezcla de carne de vaca con carne de cerdo. O también ujú, puede ser solamente de carne de cerdo. bien. Para el asado También está y en la Argentina es más popular el chorizo blanco, el chorizo blanco, claro, o sea, sí, el chorizo criollo. criollo. Mezcla 70-30, sería 70 de carne vacuna, 30 de carne de cerdo, para que no sea tan pesado. Ujú, 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 Después también tenemos lo que es la salchicha parrillera, que es un mix entre lo que es el chorizo y una carne en general. No es tan condimentado como el chorizo. Las diferencias entre los chorizos, los tipos de chorizo, la dan la condimentación, los aderezos claro, que se le ponen. claro, claro. Eh, ¿Qué títulos tiene tu libro? ¿Qué temas tiene dentro precisamente del análisis y de contar toda la historia del asado de tía, ¿no? ¿Cuáles son Bien, los temas? el primero, en lo que es asado de tira, el Sí, primer libro, a la gente que quiera asar o que quiera aprender a asar, no tiene que comprar este libro, porque este libro habla de la historia del asado de tira. Entonces, en este libro, o en cualquiera de los dos, lo que nosotros vamos a ver es un poco de historia. Vamos a hablar sobre los orígenes de lo que es la carne, ujú, en qué consistió, como los primeros saladeros, después cómo del saladero se pasó al frigorífico, después del frigorífico cómo se creó o se inventó el asado de tira, ujú, y después una parte interesante que es el aspecto cultural que ujú, tiene el asado de tira. Porque en este libro, como en otros
emprendimientos que yo he hecho, quiero que el asado de tira sea patrimonio cultural de los argentinos y hasta del mundo. Mira lo que te digo, del mundo. Sí, Porque claro. lo que es Latinoamérica, el asado ya se ha difundido. Esto en el primer libro, ¿sí? Sí. Cultura. Todo el aspecto cultural, el aspecto gastronómico, el aspecto histórico. El segundo libro, que es el manual del asador, ahí sí le cuento a las personas cómo asar. Cómo Muy asar, qué tipos de carnes hacer, en qué consiste cada tipo de carne, cómo se asa cada carne, en qué consisten los elementos que conforman una parrillada o un asado, y distintos platos que se pueden hacer con carne. bien. El tercer libro, que lo tengo en preparación, está en un borrador, es el asado federal, en donde yo hago un recorrido por las 24 provincias de la República Argentina, contando cómo se hace el asado en cada provincia y preguntándole a un referente de cada provincia a que diga cómo hace su asado. Bien, bien. No quiero repetir si ya lo hablamos, pero no recuerdo. ¿Hablamos de la entraña? Hablamos de la entraña. Ah, bueno, Sí, señor. ya pasamos entonces ese capítulo. Estaba dudando si lo habíamos conversado. Yo realmente estoy muy entusiasmado con conocer tus libros, porque estoy seguro que de presentarlo aquí, en la próxima edición del Festival del Asado, que se hace habitualmente, que se suspendió el año pasado por la pandemia, que lamentablemente paró el mundo, seguramente será en los próximos meses anunciado una nueva ronda. Me gustaría que estén aquí. Va a llegar. Yo te voy a mandar el libro y después vamos a ver si se puede hacer una impresión en Estados Unidos como para que se comercialice y se distribuya. Exactamente, podemos hacerlo. Yo creo que Sí, sí. habrá mucha gente entusiasmada con introducirse en los conocimientos importantes que no siempre todos tenemos de esa historia que tú también conoces, ¿no? La historia del asado. Pero siempre, Agustina, no te olvides, en este libro aprendemos la historia. Sí, Para perfecto. saber asar tenemos Sí. que comprar el otro. Hay que comprar los dos. ¿Y por qué no los tres? ¿Y por qué no los tres? Ya para el mes que viene voy a tener el tercero. Bueno, Ya está en preparación. bueno, realmente estoy muy, muy entusiasmado con el tema del asado, porque aquí fue un éxito rotundo. No imaginábamos que iba a venir gente de todos lados de Estados Unidos, ansiosos en conocer así, en primera línea, ¿no? En primera línea de consumidor, el asado y su historia. Bien, esperemos que cuando salga la próxima edición me inviten a que hagamos ¿Seguro? una conferencia, una conferencia. No, y haremos lo posible para que estés presente aquí. Claro, muchas gracias. Y Viene llevaremos mucha gente, muchos libros. vienen muchos representantes de Argentina, políticos, artistas, empresarios, viene mucha gente al festival. Realmente vale la pena y seguramente te cursaremos la invitación. Claudio, muchísimas gracias por estos minutos y acercarnos a este manjar que hoy, gracias a Dios, se extendió en el mundo. Gracias a ti por el espacio que me has dado, gracias a vos por permitirme hacer una difusión. Yo me emociono mucho cuando hablamos del asado porque realmente es algo que medio no se tenía en cuenta y realmente tiene que ser patrimonio de los argentinos y patrimonio del mundo. Sí, señor. Porque hemos sido difundidos por todos lados. Así es. Le agradecemos mucho a Claudio Valerio, entonces, muchísimas gracias, un gran abrazo, Claudio, y seguramente en poco tiempo estaremos en contacto nuevamente. Muchas gracias y hasta pronto. Hasta muy pronto. Nosotros hacemos la pausa, venimos enseguida.